Y tenemos que hablar de historia, no solamente de la rusa, sino también de la argentina, porque hoy es el Día de la Bandera, día del fallecimiento de Manuel Belgrano, y queremos saber un poquito más de su creador, de Manuel Belgrano, y para eso está nuestro compañero Pedro Olivi con alguien especial. Pablo, Rocío, efectivamente, seguimos acá a solo metros del Monumento Nacional de la Bandera, a solo metros del mástil, y esto tiene muchísima historia. Nosotros la verdad que estamos acostumbrados a pasar por aquí, a veces no nos damos cuenta lo que significa este Monumento Nacional de la Bandera y también su creador, Manuel Belgrano, también la bandera en sí. Mientras está sonando de fondo la banda del Liceo Antonio Oliva, historiador, decimos, qué importante esto, a veces no nos damos cuenta dónde estamos nosotros, porque Rosario es parte de la historia. Sí, bueno, hoy se festeja el 20 de junio, es la muerte de Manuel Belgrano, que obviamente tiene una participación especial en el proceso de revolución y guerra, ¿no es cierto?, que se genera a partir de la revolución de 1810. Sí, en el lugar, en Rosario específicamente, que servía un poco como corredor de los ejércitos que de alguna manera pelearon contra los ejércitos realistas, digamos. Acá se funda un poco el momento de la bandera, porque Belgrano está en febrero de 1812 tratando de detener las baterías de barcos españoles que ingresan por el corredor del Paraná. Instala 2 baterías con el ejército criollo en la costa, en ambas riberas del río. Y ahí, de alguna manera, ya con la orden de hacerse cargo del Ejército del Norte, que de alguna manera es el cuarto general que se hace cargo del Ejército del Norte, que estaba peleando en el Alto Perú, con la orden ya de viajar hacia la zona, digamos, funda en todo caso un símbolo con colores distintivos, sobre todo para diferenciarse de la tropa realista, digamos, ¿no? Es decir, tiene un objetivo de práctica militar, en principio, la fundación de la bandera. El proceso de la conformación del símbolo patrio nacional es muy posterior a la fundación específica con esos colores y con esas intenciones, ¿no es cierto?, de que se da el 27 de febrero de 1812, digamos, acá en La Barranca, ¿no? Antonio, si hablamos de valores y de Manuel Belgrano, ¿qué podemos decir? Bueno, Belgrano es un hombre que obviamente se vio transformado por el proceso de la revolución, no pensó siempre lo mismo, ¿no? Él era hijo de un comerciante muy importante vinculado a la colonia, un hijo de un italiano, Domenico Belgrano Peri, que es un ligur, no, italiano no, porque Italia no existía, sino un ligur de la zona de Génova, digamos, que de alguna manera tenía en ese momento la posibilidad de establecer comercio con Cádiz, o sea, con España, digamos, y era un tipo muy poderoso, pero al ser, aparte de ser comerciante, al ser italiano no tenía las restricciones que tenían los españoles, ¿sí?, del comercio, por lo tanto obraba más libremente, podía tener más posibilidades de libre comercio el padre. Y él aprende, digamos, el oficio en principio, pero aparte se hace después, obviamente, como cualquiera de alguna manera, hijos de comerciantes de la época. Puede ir a estudiar primero a Salamanca y después a Valladolid, en España, y se forma en el derecho sobre todo, y sobre todo él es un experto, en ese momento se forma como en una disciplina que está surgiendo, que es la economía política, ¿no? En ese momento será. En el término de los valores yo diría que es bastante cambiante, digamos, Belgrano, porque Belgrano es un hombre de alguna manera que adopta rápidamente el ideario de la Revolución Francesa en España, muy de la mano de su primo Juan José Castelli, que es el verdadero ideólogo de él, en cierto sentido. Y también de alguna manera adopta la idea del librecambismo, ¿sí? O sea, del librecambio en relación a cómo funcionaba la economía en ese momento en la colonia, que era el monopolio, digamos, ¿no? Pero fue cambiando hasta que de alguna manera sus ideas políticas se van esclareciendo alrededor de la idea de independencia, ¿no?
Ese es un poco, es una llegada tardía a la idea de independencia. No surge en 1810 esa idea, ¿no? La idea de ser un territorio libre de las potencias del momento, no solo de España, sino también de Inglaterra, que era muy importante en ese momento, ¿no? Pablo, Rocío, decimos, ¿no? Lo que es la historia, pero, a ver, ¿es valorado Belgrano realmente como lo tenemos que valorar o solamente aquí en la ciudad de Rosario tenemos real conciencia de quién fue? Bueno, yo no sé si tenemos mucha conciencia. En realidad Belgrano es un hombre que de alguna manera no representa en general no representa lo que podríamos llamar las ideas hegemónicas, ni de hoy ni de ayer, diría yo. Belgrano es un hombre de alguna manera que está muy atado no solamente su fuerza moral, en el sentido de alguna manera que su catolicismo también lo llevaba a ser muy austero, a tener una política de muchísima, una idea muy fuerte, muy atado a la ética, ¿no? Él muere pobre, estrictamente pobre en 1820. En realidad, en el día de hoy, lo que de alguna manera puede quedar de Belgrano es su iniciativa rebelde, ¿no? O sea, la iniciativa rebelde parece que es lo principal. Él no es un militar y se tiene que hacer cargo de la guerra. En principio es el hombre más importante de la guerra. Él es un economista, ¿no? Las ideas de la rebelión de las provincias del Río de la Plata, las ideas de libertad, digamos, en cierto sentido, lo llevan a convertirse en un jefe militar, pero él no es un militar para nada. Es más, él reniega de su situación militar. Cuando vienen las invasiones inglesas lo ponen en una de las milicias que estaba creando, no tiene ni idea qué hacer, digamos, y reniega de esa posición. Pero bueno, la política lo va llevando obviamente a hacerse cargo de esa. Y a mí me parece que eso es importante de Belgrano, el ideario de alguna manera de transformación para defender, aún con la muerte, el tema de los ideales. No en la construcción de una nación, porque eso es un proceso muy posterior, sino en la construcción de una patria que conserve sus propios recursos. La idea de patria es mucho más fuerte en ese momento, ¿no? Muchas gracias por la enseñanza en este día tan especial para todos. No, gracias a ustedes. Un poco de historia, siempre viene bien recordar dónde estamos, quiénes somos, quién fue también Manuel Belgrano, la bandera, bueno, un poco de todo que queríamos decir presentes aquí con la palabra de Antonio en este 20 de junio. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Un saludo a vos, a Antonio, 8:39 y nos